Después de que se estrenaran dos películas de James Bond que fueron bien recibidas, la franquicia alcanzó nuevas alturas comerciales con la llegada de Goldfinger en 1964. Esta película se volvió tan popular que algunos cines tuvieron que proyectarla las 24 horas del día para satisfacer la demanda del público. Según el libro Guinness de los récords mundiales, Goldfinger es la película que ha recaudado más rápidamente en la historia. Para muchos fanáticos, la tercera aparición de Sean Connery como el agente 007 es considerada su mejor actuación y posiblemente una de las mejores entregas de la franquicia. La película está basada en la novela homónima de Ian Fleming, publicada en 1959. Sean Connery protagoniza el papel principal como el agente ficticio James Bond. Además, la película cuenta con las actuaciones de Honor Blackman como la chica Bond, Pussy Galore, y de Gert Frobe como el villano Goldfinger. También participa Shirley Eaton, quien interpreta a la icónica chica Bond, Jill Masterson. Un dato curioso es que Sean Connery nunca viajó a Estados Unidos para filmar en esta película. Todas las escenas en las que parece estar en suelo estadounidense fueron, en realidad, filmadas en Pinewood Studios, a las afueras de Londres. Esto es evidente en la escena donde Bond entra en una habitación y descubre el cadáver dorado de Jill Masterson sobre la cama. Cuando Bond enciende la luz, lo hace bajando el interruptor, lo cual es típico en el Reino Unido, pero no en Estados Unidos, donde los interruptores se suben para encender la luz. Esta película introdujo el primer rayo láser en una película de James Bond. Originalmente, el guión incluía una sierra giratoria, tal como en la novela, pero se decidió cambiarla porque esa imagen se consideraba ya demasiado común y poco original. Shirley Bassey, quien grabó la canción principal de la película, cantó mientras los créditos de apertura se proyectaban frente a ella para que pudiera sincronizar su voz con la escena. En la última nota alta de la canción, los créditos seguían corriendo, y ella tuvo que sostener la nota hasta casi desmayarse. La recreación del depósito de Fort Knox en Pinewood Studios fue tan precisa que resulta sorprendente, considerando que ninguno de los involucrados en la producción había tenido acceso al verdadero depósito por razones obvias de seguridad. El set era tan realista que se tuvo que poner un guardia de seguridad las 24 horas para evitar que alguien robara las barras de oro falsas. El controlador de Fort Knox incluso envió una carta a la productora felicitándolos por la exactitud de la recreación del famoso depósito de oro. Inicialmente, Aston Martin se mostró reacio a ceder 2 de sus autos para la producción. Los productores tuvieron que pagar a la compañía por su uso. Sin embargo, después del éxito de Goldfinger, Aston Martin nunca más cobró por prestar sus autos en futuras producciones de Bond. Los productores querían originalmente que Orson Welles interpretara a Goldfinger, pero descubrieron que su caché era demasiado elevado. Finalmente, contrataron a Gert Frobe, aunque este también resultó ser costoso, ya que exigió una parte de las ganancias de la película. Al final, los productores sintieron que habrían podido contratar a Welles por un precio similar. Es interesante notar que Goldfinger viste de amarillo o lleva algún objeto dorado en casi todas las escenas de la película. En la única escena donde no parece hacerlo, en la que lleva un uniforme de coronel del ejército estadounidense, lleva en su lugar un revólver dorado. Al igual que en las 2 primeras películas de James Bond, Ian Fleming visitó el set de filmación en abril de 1964. Llegó a Pinewood Studios cuando se estaba filmando la escena del Hotel Fontainebleau. Lamentablemente, falleció menos de un mes antes del estreno de la película en agosto de 1964. El papel de Odd Job fue el primer rol en pantalla para Harold Sakata, un levantador de pesas y luchador profesional japonés-estadounidense. Su interpretación fue tan exitosa que le abrió las puertas a una segunda carrera en el cine, la televisión y la publicidad. Durante la secuencia de lucha entre Bond y Odd Job en Fort Knox, Sean Connery se lesionó la espalda, lo que retrasó el rodaje por un tiempo. Se rumorea que Connery aprovechó la lesión para negociar un mejor contrato para la siguiente película de Bond. Goldfinger fue la segunda película más popular de James Bond entre los espectadores, con una recaudación de $130 millones en ventas de boletos. La más popular fue Thunderball, en 1965, que alcanzó los $140 millones en entradas vendidas.
El éxito de Goldfinger y Thunderball catapultó a Sean Connery al estatus de superestrella, convirtiéndolo en uno de los actores más cotizados de la época. Se dice que Steven Spielberg quedó tan impresionado con Goldfinger que compró un Aston Martin debido al impacto que la película tuvo en él. Los gadgets y equipos desarrollados para el Aston Martin en la película incluían defensas delanteras y traseras para embestir otros vehículos, una bandeja de armas bajo el asiento del conductor, un compartimento en los faros que contenía clavos con púas triples para disparar a los enemigos, un radioteléfono en el panel de la puerta del conductor y un termo con una granada de mano incorporada. Sin embargo, estos elementos no se utilizaron en la versión final de la película. Un detalle curioso es que la corporación Chrysler fue uno de los patrocinadores cuando la película llegó a la televisión estadounidense, pero exigieron que se editara la parte en la que Goldfinger menciona que los automóviles estaban matando a 60,000 estadounidenses cada 2 años. Algunas de las integrantes del circo aéreo femenino de Pussy Gallery fueron en realidad hombres disfrazados con pelucas rubias. La película desafió los límites de la censura de la época. Viéndolo en retrospectiva, es sorprendente que permitieran que ciertas cosas pasaran en aquel entonces. La naturaleza sugerente del nombre de Pussy Galore, interpretada por Honor Blackman, era muy atrevida y logró el efecto de choque que buscaba. Se dice que durante las entrevistas de promoción de la película, Blackman repetía el nombre de su personaje solo para sorprender a la audiencia, y funcionaba. En Estados Unidos, se promocionó la película de manera diferente, omitiendo el nombre de pila de Galore en el marketing. Aunque se permitía usarlo durante la presentación, no se podía mostrar en los medios impresos. Originalmente, cuando Pussy Galore se presenta ante James Bond diciendo su nombre, él iba a responder: «Sé que lo eres, pero ¿cuál es tu nombre?». Sin embargo, se consideró que esta respuesta era demasiado sugerente, por lo que se cambió por «Debo estar soñando», una línea que, aunque menos explícita, aún lograba sorprender. Es asombroso que lograran pasar por alto la censura con tanto éxito. Honor Blackman desarrolló un profundo desagrado por Sean Connery en años posteriores. Hace algunos años, rechazó la Orden del Imperio Británico, CBI, una distinción similar a la de caballero en el Reino Unido, afirmando que no sentía la necesidad de recibir tal honor. Criticó a Connery en numerosas ocasiones por haber aceptado su título de caballero del gobierno británico, especialmente porque ya no vivía en el Reino Unido y residía desde hace años en las Bahamas. Según ella, Connery quería beneficiarse de ambos mundos y sentía que sus principios no eran muy elevados. Blackman era una mujer muy opinada y un tanto excéntrica. En varias entrevistas, declaró que era egoísta y que no podría convivir con nadie. Su aprecio por Connery, sin duda, había disminuido con el tiempo. Gracias al éxito de Goldfinger, el auto espía, el Aston Martin, ganó el apodo de el auto más famoso del mundo. Las ventas del Aston Martin aumentaron en un 50% tras el lanzamiento de la película. Recuerdo que había juguetes de este Aston Martin y todos los niños querían uno. Ahorro mi dinero y compré uno de esos autos. Tenía la matrícula giratoria y los pinchos que salían del centro de las ruedas para destrozar los neumáticos de otros coches. Era un juguete increíble. En la película, el Ford Mustang de Tilly Masterson supuestamente fue la primera aparición de un Mustang en una película. El Mustang se introdujo en abril de 1964 y la película se estrenó en diciembre de ese mismo año. Ford suministró muchos de los autos utilizados en la película, incluidos los Thunderbirds de los agentes de la CIA, los autos de los matones de Goldfinger y el Lincoln Continental, que fue aplastado. Goldfinger se estrenó en Londres en septiembre de 1964 y se lanzó al público general en el Reino Unido al día siguiente. Hubo problemas para controlar a las multitudes, ya que tanta gente quería ver la película. El estreno en Estados Unidos tuvo lugar el 21 de diciembre de 1964 en el Teatro DeMille de Nueva York. La película se proyectó en 64 cines de 41 ciudades y eventualmente llegó a exhibirse en 485 pantallas. Goldfinger es una película clásica que merece ser vista una y otra vez. Aún hoy, me sorprende que haya sido permitida en su tiempo, especialmente considerando lo estricto que era el sistema de censura en esa época. Al crecer en esos años, el hecho de que la película fuese tan atrevida solo aumentaba el deseo de verla.
Aquí terminamos. Gracias por su atención. Me gusta y suscríbase. Hay muchas cosas interesantes por delante. Buena suerte.